Muy buenas noches, queridos televidentes. Bienvenidos al programa 2000 años después. Un programa que, como todos los martes, ya ustedes saben, nos congrega, nos reúne a ustedes y a nosotros aquí para hablar de cosas relativas al espíritu. Nosotros venimos a conversar sobre el espíritu infundidos, inspirados en la persona de Jesús de Nazaret, quien hace 2000 años vino a la tierra como un regalo maravilloso e infinito del Padre para traernos un camino, para mostrarnos una forma, para saber que podemos caminar por la vida con paso seguro, con paso sin vacilaciones y llegar a la conclusión final, que es la reunificación con Él en el momento que nuestra alma vaya a su encuentro. Cuando nuestro Señor vino a la tierra, había unas situaciones, unos problemas, y Él nos dejó a través de la palabra de Dios el camino y la norma, y a la iglesia para que nos guiase y cómo interpretar debidamente esa escritura y esas normas, para que nadie viniera a interpretarla por su cuenta y nos estuviera pues contando sus interpretaciones privadas, ajenas y desprovistas de toda autoridad. Hoy, en el siglo XXI, se nos presentan situaciones muy especiales que no estaban ni siquiera anticipados por los apóstoles. Ellos no podían saber que hoy, en el siglo XXI, nos íbamos a encontrar con cosas, situaciones que trascendían lo que ellos hubieran podido imaginar, pero que sin embargo la palabra de Dios, a través de las interpretaciones correctas de la Iglesia, nos marcan el camino. Nos estamos refiriendo a un tema específico que es la bioética que tiene que ver con tantas cosas que cuando las escuchamos nos dejan, por lo menos a mí, impresionados, asombrados, porque tienen una terminología muy especializada, muy propia de, más bien, especialistas. Y por eso esta tarde, o esta noche, tenemos con nosotros un regalo de Dios, tenemos la oportunidad maravillosa. Ustedes saben que de martes en martes Dios nos trae regalos al programa 2000 años después, a RTV Canal 11, y a ustedes que están en sus casas disfrutando de este programa. Se trata nada más y nada menos que el doctor Rafael Antonio Díaz Salazar. El doctor Rafael Antonio Díaz Salazar es graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, es doctor en Medicina y Cirugía con reconocimiento de graduado de honor, especialidad en Cirugía General con reconocimiento de excelencia, especialidad en Cuidados Intensivos, licenciatura en Teología, Universidad Católica de Nicaragua, Redentoris Mater, me quito el sombrero, si lo tuviera, me lo quito, y tiene entre sus cargos asignados, por ejemplo, jefe del Departamento de Cuidados Intensivos en Hospital Escuela Dr. Roberto Calderón Managua, desde el año 1986, profesor de Medicina Crítica, Hospital Dr. Roberto Calderón, y ex profesor de la Facultad de Humanidades en el área de Teología, Universidad Católica de Nicaragua, Redentoris Mater, conferencista en Bioética, Universidad Católica de Nicaragua. El doctor Rafael Antonio Díaz Salazar es casado y tiene 6 hijos. Así que le damos la bienvenida al doctor Rafael Antonio Díaz Salazar. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes, y sobre todo quiero dar las gracias al pueblo de Panamá, que es un pueblo tan lindo. Le comentaba anoche precisamente que en unión de mi señora queremos expresar este agradecimiento porque esta es la segunda oportunidad que tenemos de visitar esta preciosa ciudad y hemos tenido un recibimiento extraordinario que nos sentimos en casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por visitarnos. También tenemos con nosotros a nuestro asesor espiritual, el asesor espiritual del grupo Semper Gaudens, que ya ustedes lo conocen y porque ha estado en otros programas anteriormente. El padre Rafael está con nosotros. Bienvenido, padre Rafael. Muchísimas gracias, señor Luis, y también quiero felicitar y saludar a mi tocayo, el doctor Muchas gracias. Rafael. Lo mismo que al hermano Roquel. En esta noche nos sentimos muy complacidos en estar aquí en este programa para llevar adelante los ideales y los propósitos de esta agrupación eclesial, Semper Gaudens. También tenemos con nosotros al que ya pues el padre Rafael, al cual se ha referido, que es el hombre del sí, sí, no, no, el hombre que no se anda con rodeos para decir las cosas tal como tienen que ser dichas, el anciano en la fe, Roquel. Ya ustedes lo conocen, a los que no lo conocen, pues mírenlo bien porque
Es verdaderamente, da mucho gusto escuchar a Roquel contestando con esa sabiduría y ese conocimiento producto de su estudio y lo que Dios le ha infundido como un don grandioso y que él cuida con mucho esmero. Roquel, bienvenido al programa de esta noche. Muchas gracias. Y por supuesto, Luis, que soy yo, para que no me conoce, queremos informarle que este programa es grabado. El doctor pues tiene una agenda de viaje que no le permitió quedarse o estar por aquí cuando es el día martes, por lo tanto no pudimos presentarlo en vivo. Es un programa grabado para aquellos de ustedes que desearan llamar, pues lastimosamente no podemos atender sus llamadas, dado que es un programa pregrabado. Entonces, doctor, el tema es fascinante, el tema es riquísimo y no quiero yo, digamos, desperdiciar la oportunidad de que usted nos hable un poco de la bioética, de estos términos que clonación, algo del embrión y todo aquello, células estaminales, etcétera. El programa es suyo. Muchísimas gracias y vamos a tratar de resumir lo que hoy en día realmente podemos afirmar de que hemos hecho un cambio. Somos testigos de una evolución en donde el ser humano de un siglo hacia otro, del siglo recién pasado, hemos caminado de la bomba atómica a la bomba biológica. Es la mejor forma que encuentro yo de definir, y coincido con muchos especialistas en el ramo, de este cambio sumamente delicado, cuestionado y realmente peligroso, porque nos estamos enfrentando con nuevas formas de violencia, por decirlo así, que ya no están abiertas como lo estaba la bomba atómica, sino que están incluso ocultas en los laboratorios científicos. Y es importante, hemos creído, y esa es la motivación de participar en este tipo de programa, porque queremos enseñarle a nuestro público, que amablemente nos está viendo en este momento, algunos conceptos básicos elementales, de forma que lo puedan apreciar en qué consiste, cuál es la materia prima, por decirlo de alguna manera más sencilla, el asunto, el tema de la clonación. Yo quisiera, si me ayudan nuestros amigos camarógrafos por acá, con las láminas me voy a auxiliar porque le va a ser mucho más fácil poderlo apreciar, y si usted me lo permite, ¿verdad? Adelante. Le voy a pedir a nuestros muchachos que tal vez nos enfocan acá. Esto está lindo, sí. Yo quisiera que vieran un poquito de, exactamente, muy bien, un poquito de atención a un detalle interesante. El ser humano, por toda su vida y porque Dios así lo quiso, y esto es una cuestión que me parece un contrasentido cuestionarla, porque Él decidió por sus sabios designios y por un designio de amor precisamente, que el hombre y la mujer nos reprodujéramos, porque Él así lo dijo en las santas palabras del Génesis, ¿verdad? Creced y multiplicaos, y nos dio los órganos para los cuales pudiéramos llevar a cabo precisamente ese gran principio de la multiplicación que Él hablaba, y es la reproducción humana. Tradicional, de forma científica, la ciencia, mejor dicho, con dos grandes disciplinas, don Luis, como son la genética y la embriología, nos ha venido a confirmar una cosa muy interesante. La Iglesia, y en esto mi querido tocayo, como dijo el padre Rafael, la ciencia misma se ha encargado de venir a confirmar lo que la Iglesia por muchos años ha venido sosteniendo, que es la complementariedad de los sexos. Y vea qué cosa más interesante, que es una complementariedad que no es solamente sexual, que no es puramente física, sino que la misma genética, la embriología, disciplinas eminentemente científicas que no tienen nada de religioso, han venido a confirmar lo que está dispuesto desde el principio por Dios. Es decir, yo le llamo a esto el fundamento científico de nuestra fe, porque la complementariedad de los sexos, como ustedes pueden ver, a ver si los muchachos me ayudan por acá, ¿verdad? Con la lámina, veamos cómo, podemos ver cómo, una vez que la madre o la mujer tiene su óvulo con 23 cromosomas únicamente y se une con el padre, que cada uno el hombre tiene la particularidad, como ustedes lo saben bien, de proporcionar dos cromosomas, uno femenino para la X y uno masculino para la Y. De manera que incluso el hombre es el que define el sexo. Cuando se produce la fecundación y se da la formación posible de dos hijos, un hijo varón y una hija mujer. Una vez que estos cromosomas se combinan, se fusionan, mejor dicho, comienza el nacimiento de un nuevo ser. El nuevo ser que le llamamos cigoto, que en griego quiere decir pequeño ser. Precisamente los griegos le llamaron a esto
pequeño ser. Y acuérdese usted que el fundamento y el sostenimiento de toda la filosofía griega del ser humano arranca precisamente de esta concepción filosófica que ya fue discutida por los grandes filósofos de la época como Sócrates, Platón, Aristóteles incluso. Y aquí nace el ser humano y aquí comienza. Aquí, si me ayudan un poquito por acá, muchachos, de aquí vemos una cosa que es importantísima para usted, amigo televidente, poder apreciar. Los hijos tienen estas características. Una vez que se forma el nuevo ser, por ejemplo, XX, esta es una mujer, tiene las particularidades de ser único y repetible, con individualidad propia, y su código genético le es propio. Aquí estamos en presencia no de una parte de la madre, no de una parte del padre, no, estamos en presencia de un nuevo ser humano, que es total y completamente independiente del padre y de la madre. De modo que este código genético es total y completamente diferente del padre y total y completamente diferente de la madre. Esta particularidad de que tiene su código genético propio es lo que lo hace un individuo único e irrepetible en la vida. De esta forma también se sirve para demostrarnos con un argumento científico que ni siquiera los padres podemos decir en ciencia pura o estricta, hablando de forma científica estricta, este es mío o esto me pertenece a mí. No, porque estamos en presencia, me refiero científicamente hablando, ¿verdad? Porque ya la maternidad y la paternidad tiene otra dimensión, desde luego, para aclarar. Entonces, esto quiere decir que la madre está dándole protección. La primera cuna del ser humano es el vientre de la madre, precisamente. Y esto es una cosa formidable, ¿verdad? Aquí es donde comienza la integración madre-hijo, pero el hijo es un individuo con individualidad propia, total, es un ser humano nuevo, totalmente diferente. Rápidamente, aquí se puede ver en estas láminas cómo se lleva a cabo el proceso de fecundación. El primer ser luego se va dividiendo progresivamente, va multiplicándose en la célula, hasta que poco a poco comienza a aparecer una forma que ya le vamos a llamar blastocisto, hasta que llega al final a constituirse en lo que todos conocemos como el embrión humano, y para este periodo han transcurrido aproximadamente 14 días. Aquí hay una cosa interesante porque para el tema que nos ocupa de la cuestión de la clonación, y les quiero hacer una aclaración a mis queridos televidentes. Estos primeros 14 días han comenzado con el día 1 con la formación de una célula, un nuevo ser humano. O sea, la constitución del cuerpo humano, lo que significa la corporeidad de este nuevo ser humano, comienza con esa primera célula. ¿Por qué lo quiso Dios así? Él tiene sus designios y sus maravillas de cómo hizo la creación. Eso es una cosa realmente sorprendente. Y es más sorprendente aún que ese código genético, toda esa información que ahora le llamamos genoma, está contenida en una pequeña tira, por digámoslo así, de aproximadamente 1 metro, en donde se encuentra toda la información genética que nos va a permitir definirnos como personas, como seres humanos, como hombres o como mujeres. Y en esa pequeña célula, que escasamente, toda la información puede alcanzar escasamente en la punta de aquí del lápiz, está ya definido cómo va a ser esa persona. Esto es una maravilla, realmente. Ahora, es absolutamente incomprensible, y esto es algo que yo no lo puedo, por decirlo de alguna manera, digerir, que alguien pueda pensar que de 2 células humanas, don Luis, pero, mire, el espermatozoide y el óvulo son 2 células humanas, se unen, ¿y qué puede salir? Otra célula humana, no puede salir otra cosa diferente. Ahora, este cigoto, que así se le llama, que es o embrión unicelular, como se le llama también, que es el inicio de la vida, es el inicio de la vida de un nuevo ser, donde está comenzando un nuevo ser humano que viene a la Tierra, a desarrollarse ya con toda su corporeidad, y por obra y gracia de Dios se sabe o se establece que a partir de este momento Dios le confiere la vida también, de lo contrario no sería posible. De ese periodo de la primera célula al embrión ya formado, como tenemos esos primeros 14 días, son los que han tenido en jaque a la comunidad científica y son los que han
pretendido, y de hecho en algunos códigos así lo han definido, que en esos primeros 14 días no somos humanos. Eso es una cosa que para mí me sorprende realmente, porque ¿cómo es posible que vamos a definir que no es un ser humano si viene de dos células que son humanas? Y si después de esos 14 días lo que va a nacer es un niño o una niña, un ser humano, ¿cómo puede algo humano nacer de lo que no es humano? Parece trabalenguas, pero es un contrasentido total. Entonces, la misma ciencia, como en sus disciplinas, como la embriología, la genética, la biología, incluso los mismos estudios de biología molecular, la ginecología, la obstetricia, le estoy hablando de disciplinas científicas. Es decir, no le estoy mencionando para nada religiosidad incluso, sino que disciplinas científicas muy serias que se someten al examen y al análisis científico más exhaustivo, le demuestran de manera fehaciente que de esa primera célula hasta el parto es un ser humano que va definitivamente constituido con todo su material genético. Y además, otra cosa interesante, esa primera célula, el código genético contenido ahí, lo va a acompañar toda su vida hasta que se muere. Es lo que tenemos, la impronta de nuestra personalidad y lo que nos distingue. Y una cosa importante para estas definiciones en materia de bioética, es lo que nos da la identidad como persona. Es decir, mi código genético es mi ID personal y es único. Mi código genético es diferente del padre, al suyo, al de Roquel. Cada uno tiene su identificación propia. Y vea qué interesante que es esto, que hoy en criminalística y en medicina forense se está utilizando precisamente la identificación a través del ADN para hacer el rastreo cuando han sucedido crímenes o muertes o sospechas de crímenes o cuando simplemente se quiere tal vez identificar la paternidad de un niño para un padre que lo niega o que no se sabe quién es su padre. Se está utilizando precisamente la información contenida en el código genético porque es lo que nos da la verdadera identidad del ser humano. Muy bien, entonces, hay un famoso informe que se pasó en Inglaterra, que es el informe Warnock, que lo hicieron ese informe, y hago mención a él porque ese informe básicamente da la pauta de forma legal o legalista para que en esos 14 días se declare que eso no es humano y que se puedan hacer todos los experimentos científicos que a usted se le venga en gana hacer. Clonación, manipulación de embriones, clonación de células, cultivos de tejidos, terapia génica, investigaciones con medicamentos, etcétera, todo lo que usted quiera, porque estas células tienen una cosa algo que se define como la totipotencialidad, que es la del cigoto, que es que se puede reproducir otro niño, y de hecho en forma natural se da la gemelación, la formación de los gemelos, que no es exactamente clonación estrictamente hablando, pero de estas células, de lo que es aquí, la masa celular interna, si me permiten un close-up ahí, ¿verdad? Esta masa celular interna, de aquí pueden tomarse las células, porque de cada una de estas células, si las ponemos en cultivo, de esta célula, por ejemplo, podemos sacar tejido de corazón, de esta tejido de célula nerviosa, de aquí podemos sacar tejido del páncreas, de acá podemos sacar células para la córnea, del sistema nervioso, etcétera. Pero el problema se da, ¿y por qué? Y ahí es donde viene la cuestión ética dificilísima. Toda vez, don Luis, que usted toca este embrión, porque ahora, quiero aclararle, no estamos hablando de cualquier embrión, no es embrión de rata, no es embrión de gato, no es embrión de caballo, no, estamos hablando de embrión humano. Fíjese bien, porque la estrategia lingüística pretende confundir a la población hablándole del embrión, pero es embrión humano. Y eso marca una diferencia, porque si es humano, es sujeto de derechos humanos, tiene que ser derechos de sujetos humanos. Y en esto sabiamente nuestra iglesia católica y muchas otras confesiones así lo aceptan. Por eso es que sostiene, este es el fundamento científico de nuestra fe, en el sentido de que la iglesia católica sostiene de que la vida se respeta desde el momento de la concepción, porque no estamos hablando de un embrión de gato, estamos hablando de un embrión humano, un nuevo ser humano que a la vida. Y una vez que usted toca esta célula, una vez que usted toma estas células de la masa celular interna, que son lo que se denominan las células estaminales del embrión, para esos tejidos,
Una vez que usted toma esta célula, el embrión se muere inmediatamente. Entonces usted mató al embrión, usted mató a un ser humano, recuperó células, ciertamente, pero usted mata al embrión. Siempre se muere. Siempre se muere, invariablemente se muere. Si toma algunas cuantas y no el conjunto, también se muere. Invariablemente ese embrión queda dañado de manera total y permanente. Ese es el problema. Por eso es que la clonación humana, estamos hablando de la clonación humana, tanto en sus dos formas que se han desarrollado para el hombre, la reproductiva como la terapéutica, tienen este problema cuando se utilizan los embriones. La clonación humana reproductiva, que es para reproducir un ser humano, es cierto que ese es un proceso que posiblemente no lo vamos a ver, pero hay gente que anda con una idea muy extraña de reproducir a un ser humano. O la clonación reproductiva, el meollo central del asunto, el problema ético que hace, que le da la negatividad terrible que tiene, es que se utilizan estas células estaminales del embrión, esta masa celular interna, y una vez que usted las toca, ese embrión se muere inmediatamente. Y si nosotros tenemos la concepción que estamos en presencia en este embrión de un ser humano, pues sencillamente estamos matando un ser humano. Sí. Una pregunta, ¿y eso se hace a la primera vez? ¿Consiguen los tejidos inmediatamente, tienen que tener muchos embriones para poder obtener eso? Ese es el problema, que también hay reproducción de embriones. Ahí es donde se usan los métodos de fertilización in vitro, la FIVET, todos estos procedimientos. El motivo fundamental es conseguir varios embriones para hacer un banco de células, y el banco de células permite reproducir los tejidos. Se le ha querido dar a esto, Roquel, un principio o una idea de corte humanístico, de decir, vamos a curar enfermedades. Pues se ha pensado, por ejemplo, en el Parkinson, en el Alzheimer, se ha pensado en la diabetes, se ha pensado en otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. Sin embargo, hay algunas cosas que vale la pena aclararte en este sentido. Uno, los estudios no son concluyentes ni definitivos. No hay en realidad en este momento un estudio científico serio que tenga la cualificación, por decirlo de alguna manera, para decir si se aprueba. Todavía eso está, hay mucha distancia para conseguir eso, de manera que los resultados de los estudios no son satisfactorios, en primer lugar. En segundo lugar, si usted mata a un ser humano para salvarle la vida al otro, eso no es coherente con los principios de nuestra ética de la salvaguarda, promoción y defensa de la vida. Nunca lo será. Es decir, nunca será lícito matar a un ser humano para que otro viva. Eso es un principio para mí tan claro como el agua, don Luis. Yo no puedo entenderlo como se puede ver de otra manera, ¿verdad? Entonces, para seguir avanzando en este aspecto, veamos una cosa interesante. Aquí está lo que le estaba comentando de los famosos 14 días. ¿Cómo es posible que aquí el cigoto, miren ustedes, y gracias al don de la vida, porque la vida es un don y nuestro querido padre nos podrá ilustrar mejor acerca de eso, es que llegamos a la constitución de la familia humana? De aquí, del cigoto al embrión y del embrión a la formación de la familia humana, es el camino natural que Dios lo ha querido. ¿Por qué lo ha querido Dios? Bueno, hay que cuestionárselo a él entonces, lo que me parece un absurdo de todo punto de vista. ¿Qué ha hecho la clonación entonces? Bueno, para mis queridos televidentes de este pueblo tan lindo, don Luis, muchas gracias, ¿verdad? Quiero explicárselo sencillamente en qué consistió la clonación de la ovejita Dolly, que fue lo que marcó científicamente un exitazo, un hito, no hay duda, sin duda alguna un exitazo científico, técnico. Y consiste en lo siguiente, fíjense bien, si me siguen, veremos aquí una oveja hembra, una oveja macho. De esta oveja hembra se toma el óvulo que normalmente producen sus ovarios. Se le extrae el núcleo y se queda el óvulo vacío. Es como un huevo que le sacamos la yema de adentro. Se quedó vacío, desnucleado totalmente. De esta otra oveja masculina, tomamos una célula que le llamamos célula somática, o sea, una célula que se toma de la piel. Es una célula que se diferencia de la anterior, porque fíjense bien ustedes que aquí solo tenemos la mitad de los cromosomas. La célula somática tiene el material genético completo, porque es una célula adulta. Este XY, como es macho, lo tenemos, el individuo adulto ya la tiene en todo su organismo. Y este núcleo se le extrae y se le injerta en el ovocito que quedó desnucleado. Se aplica una descarga eléctrica y entonces lo que se va a reproducir
el individuo clonado va a ser exactamente similar a aquel que proporcionó el material genético completo. Hito científico, la recuperación de la totipotencialidad de este óvulo, que al injertársele un material genético completo que se creía antes que no era posible, sí con la clonación se demostró que es posible. Dos cosas, recuperar la totipotencialidad de este óvulo desnucleado y la determinación genética completa que también tuvo capacidad de reproducir el individuo clonado a partir de esta célula somática del adulto. Esto rompe totalmente, como ustedes pueden ver, y además de eso se pueden obtener tejidos de clonación, como estos que ustedes ven acá. Si nosotros cortamos el proceso, y no para producir individuos clonados, sino que lo podemos usar para la producción de tejido, que es donde se usa la forma. Esta es la forma reproductiva, esta es la forma, lo que se pretende, ser terapéutica en la producción de tejido. Pero si ustedes pueden ver en este otro elemento, voy a retroceder acá, quiero que se fijen en este detalle. Aquí tenemos una oveja hembra y aquí tenemos otra oveja hembra. La clonación rompe con el principio natural de la fecundación porque ya no vamos a reproducirnos de hembra con macho, sino de hembra con hembra. Igual, el mismo proceso, se toma el óvulo, se le extrae el núcleo, el óvulo desnucleado, y de otra hembra se extrae material genético completo. Se introduce este material genético completo de la hembra, fíjense bien que es XX, el anterior XY, se introduce en el óvulo desnucleado y se va a reproducir otra hembra similar a la que proporcionó el material genético completo. Pero las cosas no paran ahí, don Luis, sino que podemos incluso suprimir esta oveja, suprimir esta ovejita, y entonces esta oveja le podemos tomar otra célula somática y ella misma dar su óvulo, su material genético y reproducirse ella misma. Es decir, usted puede ver, por eso es que la clonación... Se acabaron los machos, pues. Eso es lo grave. Aquí está su respuesta. Pero antes de eso, mire usted los principios fundamentales que definen la clonación humana. Digo, la clonación en general. Es asexual, tal vez si los muchachos nos ayudan y lo suben un poquito, por favor, el close-up para que vean acá las letras, para que vean las letras acá. Al pie de la flecha, correcto, eso es. La clonación tiene 5 principios básicos. Es asexual, es agámica o sin la participación de los gametos, es transferencia de genes o transgénica, se produce una hembra de alquiler y es una fotocopia biológica. Lo gravísimo de eso, don Luis, como usted bien lo estaba señalando, mire usted, ya no es necesario el hombre para reproducirse. Imagínese usted, ¿cómo va a creer muy que grave, muy grave. Gravísimo. Sí. Gravísimo. Esta mesa es más grave que todo. Gravísimo. Yo creo que usted encontraría inaceptable que lo sustituyan. Hay estos son los tipos de clonación que se han utilizado, que se han llevado a cabo, como son la partición de gen o fisión gemelar, pero esto no es clonación en sentido propio. La paraclonación, el problema que tiene es que siempre utiliza células fetales en cultivo o embrionarias, y la clonación verdadera, que es la que hemos comentado anteriormente. Aquí tiene un ejemplo, usted, don Luis, puede apreciarlo, cómo se puede hacer la clonación, que no todo es negativo. En el reino vegetal y en el animal sí se pueden conseguir cosas muy beneficiosas, como por ejemplo aquí tiene estos cerditos clonados y usted puede tener mayor rendimiento en las especies, en la resistencia a las enfermedades, los alimentos transgénicos, que tienen su bemoles, eso de los alimentos transgénicos. No crean ustedes que es tan seguro eso. Mucho cuidado con los alimentos transgénicos porque tienen sus problemitas y pueden ser bien serios y algunos potencialmente graves para el ser humano. Hay que tener mucho cuidado con eso de los alimentos transgénicos. Clonación en los animales, sí, también se pueden producir vacunas y medicamentos. ¿Cuál es el problema en el hombre? Aquí me voy a centrar un poquito y quiero que me regale unos minutitos, don Luis, para que podamos discutirlo y que nuestro público televidente, ¿verdad?, lo aprecie en su verdadera dimensión y que no se equivoque, porque le estamos dando doctrina de la buena. Esto es mensaje del bueno. No crea que le estamos dando cosas falsas, no, esto es verdad, esto es realidad pura, sin ocultar absolutamente nada. La clonación en el hombre tiene dos formas, mejor dicho, lo que se plantea, porque dichosamente pues aparentemente no se ha podido realizar, y digo dichosamente, pero la clonación en el hombre se plantea desde dos puntos de vista, una forma reproductiva y una forma terapéutica. La forma reproductiva, que es lo que ya explicábamos, y la terapéutica tienen dos aspectos en común que la hacen inaceptable. Tanto la reproductiva como la terapéutica se vuelven inaceptables. ¿Por qué?
don Luis. ¿Por qué se vuelven inaceptables? Porque están manipulando los embriones humanos, porque están destruyendo los embriones humanos, y porque los embriones que se llaman sobrantes, esos van al cajón de la basura. O sea, matamos a un ser humano en desarrollo, ese es el embrión humano sobrante, y lo desechamos como usted desecha una lata de Coca-Cola, va a la basura. Ese es el problema. ¿Se da cuenta? No sé si me explico. Sí, muy claramente, ¿verdad? estoy impresionado. Entonces, por eso es que esa es la condena ética mundial que incluso organismos muy serios como la UNESCO y en muchos parlamentos de Europa, dichosamente en la mayoría, en muchos de Latinoamérica también, hay una condena negativa, total, absoluta a la clonación del hombre. Es un absurdo la clonación del hombre. O sea que no solamente la Iglesia Católica, sino hay instituciones no religiosas. La Iglesia Católica ha ido a la vanguardia de esto porque acuérdese, como lo dijo nuestro Santo Padre, si mal no recuerdo fue Pablo VI, la Iglesia es maestra en humanidad. ¿No es así, Padre? Así es. Precisamente sosteniendo ese gran principio y además conocedora del hombre de más de 2000 años, como bien dice usted, de tradición y de historia, la Iglesia ha sido la abanderada en condenar toda aquella manipulación que signifique una disminución de la dignidad y de la identidad del ser humano. Ahí va a fondo totalmente, sí. Muy bien, doctor. Le vamos a hacer una pequeña pausa, si me lo permite. Solamente para hacerle una preguntita a Roquel. Claro. Sí, o dos preguntitas, o tres, no, dos solamente. Dos. Primera pregunta, Roquel. El doctor habla de que Dios infunde la vida desde el momento en que pues el óvulo femenino es fecundado, infunde la vida. ¿Qué es lo que Dios le da a esa relación de cuerpos que le da una vida? ¿Qué convierte a esa fecundación en una vida? Lo que ocurre es que lo que la Iglesia enseña es que desde el mismo instante, por si se podría hablar de instantes, un instante que se da la unión, en ese mismo instante se infunde el alma inmortal. El alma. El alma, Ajá. que es lo que nos hace ser seres humanos y lo que nos da lo que nos da la subsistencia. Dice el alma, enseña la Iglesia que el alma tiene subsistencia por sí mismo. De hecho, por eso cuando morimos no desaparecemos. Y en ese mismo instante, si Dios no infunde el alma, no hay vida. Sería solamente un grupo de químicos que estarían ahí unidos. Digamos que entonces ese acto de Dios infundir el alma en ese ser, en ese momento, esa fecundación que se acaba de dar, es lo que le permite decir cigoto realmente a los griegos, que dice un pequeño ser, Sí. Porque si no lo fuera así, no sería ningún ser, sino Sería simplemente, es como decirte, lo que pasa es que eso es el punto de vista de la clonación que estamos hablando. Desde un punto de vista más profundo, si estamos entrando al punto de vista religioso, es imposible la vida sin Dios. Si Dios sostiene todo, en teología, si Dios sostiene todo, el ser, entonces ¿cómo puede haber algo que no tenga, que venga de Dios? Una segunda preguntita rapidita, Roquel. No es preguntita porque el contenido es profundo, pero usted lo maneja con naturalidad, que lo hace ver como una preguntita. Bien, el doctor acaba de decir que la Iglesia, citando al Papa Pablo VI, ¿sí?, es madre y maestra, madre de la humanidad, maestra de la humanidad, sí. Y que ella ha visto pues 20 siglos, 21 siglos, ha visto reyes que suben, reyes que bajan, príncipes que vienen, príncipes que persiguen, emperadores, etcétera. Pero también se dice que se ha equivocado, por ejemplo, cuando ha hecho cosas como la Inquisición, por ejemplo. ¿Cómo sabemos que la Iglesia anda por el camino seguro? Lo que ocurre es que la Iglesia, por estar compuesta por hombres, se equivoca en cuanto al comportamiento humano. Y muchas veces podríamos decir que se equivoca en la aplicación de lo que la enseñanza que le da nuestro Dios. En la aplicación. Pero lo que ocurre es que lo que nosotros tenemos garantizado por Jesús es que jamás se va a equivocar en lo que nos enseña, en fe y en moral. Entonces, el comportamiento humano nuestro, tuyo, Luis, o del doctor Salazar, es de hombres pecadores. Pero eso en nada elimina ni destruye lo que Dios ha prometido, que su iglesia jamás se iba a equivocar. O sea que esas historias por ahí que se cuentan con ánimos picarescos o picarones, de que tal papa hizo aquello, que tal, no empaña para nada lo que acabamos de escuchar. Bueno, habría que ver qué tan ciertas son. Porque igual Por eso digo, un poco picarescos. Sí, porque realmente el punto fundamental es que puede ser, de hecho los católicos aceptamos eso sin ningún sonrojo, pero mucho es de leyenda negra. ¿Verdad? Mucha gente habla de que quemaron brujas,
y que persiguieron gente. Sin prueba alguna. Sin prueba alguna, no dan casos específicos, no dan fe de si hubo una investigación, si realmente la persona era responsable o no. ¿Y esos serán como que amigos de la iglesia o medios enemigos de la iglesia? Enemigos de la iglesia. Ok, pero vamos a hablar de un amigo de la iglesia que también dice cosas. Padre, no usted. Yo escuché recientemente en un maravilloso foro al cual, pues, por el regalo de Dios especial muy grande me concedió estar ahí, rodeado de unas personalidades que usted no se imagina. Que a mi derecha tenía unas personalidades de primera, pero por regalo de Dios. Pero en esa ocasión escuché de un doctor en teología, laico, doctor en derecho, y basándome acá en las explicaciones del señor, el anciano Roquel, en la fe, que cuando le preguntaron algo sobre el alma, él hablaba de que en la antigüedad, pues la iglesia había heredado de los griegos el concepto del alma, pero que en la nueva teología, como que el modernismo, como que ya se estaba medio que pasado de moda, deduzco de lo que escuché, ya no hablaba de esa dualidad, sino de un único ser, y no se hablaba del alma. Inclusive que, decía él, en el Vaticano II, en los documentos no hay en ningún lugar que se hable de alma. Yo lo escuché literalmente, lo tengo bien grabadito, y en síntesis eso fue lo que dijo. Es un teólogo católico, deduzco que doctor en derecho, título por aquí, título por allá, y cuando aterriza en una cosa como esta yo me quedé perplejo, pero por eso le hemos invitado para que usted nos diga, ¿es así lo que dijo él o no es así? El alma, en los documentos del Concilio Vaticano II, que he traído aquí precisamente para... ¿Podría mostrarlo por favor a la cámara para que lo enfoque en la portada del documentos oficiales aquí, del Vaticano II? Mirando en el índice de estos documentos pontificios, el alma viene apareciendo en los diversos documentos del Concilio Vaticano II, en la Constitución Apostólica Gaudium et Spes, en la Lumen Gentium, en el documento también de la Constitución Apostólica sobre Presbyterorum Ordinis, varios documentos. Así, por ejemplo, en el Gaudium et Spes, en el número 14, dice que el hombre está compuesto de dos elementos, uno espiritual e inmortal, que es el alma, y también la parte corporal, que es el cuerpo. En el documento también de Gaudium et Spes, en el número 29, dice: todos los hombres dotados de alma racional tienen la misma naturaleza y el mismo origen. Están dotados de alma, de una misma naturaleza, alma y cuerpo. Como también, hablando de la caridad, dice: la caridad es como el alma de todo apostolado. Así que está suficientemente probado de que el Concilio Vaticano II habla, por no citar más. Y si vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, nos lo habla cuando habla del artículo que Dios es creador, creador del hombre y de la mujer. Y dice: la Iglesia enseña que toda alma espiritual es directamente creada por Dios, no es producida por los padres, y que es inmortal. Esto ya lo declaraba el Concilio de Letrán en el año 1513. Por tanto, no hay duda ninguna de que la unidad del hombre, un ser humano, se compone de alma y cuerpo. Y para devolverle ya la palabra al doctor, porque nos quedan ya escuálidos 10 minutos. Roquel, ¿cómo calificar entonces que un católico ante un auditorio tan culto, tan preparado, doctor en esto, doctor en lo otro, doctor más allá, doctor al cubo, se haga con semejante afirmación? O sea, yo supongo que en medicina, si alguien dice una cosa contraria a lo que se sabe, pues obviamente nada más con decirlo,
Así es. ya queda De la calificación calificar. suya. Así Ahora yo voy a hablar a los que pueden calificar eso, que son los teólogos. Señor teólogo, ¿usted cómo calificaría eso de que un católico diga semejante cosa que acabamos de escuchar fue refutada con el documento de la mano? Bueno, yo no puedo calificar que si fuera un parroquiano común y corriente, yo diría que es ignorancia. Pero en el caso de él es mala intención. Lo que se dio fue mala intención, porque yo no puedo creer que un doctor en teología no sepa qué dicen los documentos. ¿Será que no lo ha leído entonces? No, porque tú no puedes utilizar la autoridad de la iglesia para decir algo que no dice. Él afirmó categóricamente que del Concilio Vaticano II en adelante ya los documentos pontificios no mencionaban el ¿tú alma. estabas ahí también? Sí, y él dijo que ya lo que se estaba hablando era una nueva antropología en la que el alma no existía, y utilizarla, y se escudó en la autoridad de la iglesia para decir algo que no es cierto. Inclusive escuché un religioso de la iglesia. ¿Se quitó el sombrero? Se quitó el sombrero, dice yo no soy ahora... ¿Cómo calificar eso? Bueno, para explicarlo otra vez, hubo un sacerdote que llegó ahí y dijo que él era sacerdote y que él era el conocedor de bioética, pero que en ese momento se iba a quitar el sombrero de sacerdote y iba a hablar como especialista en bioética. Entonces yo sí le comentaba de que eso es imposible, porque él no se puede quitar el sombrero de hombre de Dios en ningún momento. Él puede hablar como un científico defendiendo lo que Dios ha revelado frente a los que no creen, pero él no puede decir que lo habla ahora como un científico sin su creencia o sea de Dios. que la bioética debería ser un instrumento de su evangelización. Es que es un instrumento. Pero en el ánimo de él. Claro. En el ánimo de él. Muy bien, nos quedan muy pocos minutos, doctor. Este es un tema que podríamos tener quizás varios programas. Así que vamos a ver si después del programa nos convencemos de que se nos quede por acá un mes o algo. Yo quisiera, ojalá se pudiera... 5 minutitos, doctor. Comedor Wood, yo quisiera, antes de continuar, don Luis, aclararle algo al público televidente. Muchas personas tienen la idea que los curas solo saben rezar, leer la Biblia y dar misa. Hay una percepción en algunas personas así, pero fíjese usted que en el Vaticano existe un dicasterio que es la Congregación para la Academia Pontificia para la Vida. Y aquí hay sacerdotes especializados en esta materia, con doctorados en estas materias, con licenciaturas, con investigación, con participación en congresos, en seminarios científicos, verdaderos científicos que estudian esto, y sacerdotes, y son los que han desarrollado todo un texto completo apegado a la fe, utilizando, como usted me dice, la bioética con fundamentos de fe para la defensa del hombre, para la defensa de la humanidad. De manera que no son ignorantes los que están discutiendo esto. En la Academia Pontificia para la Vida está, por ejemplo, como Monseñor Helio Grecia, quien va a discutir la autoridad de Monseñor Helio Grecia, por amor de Dios. Sí, es un teólogo de los campeones en esta cosa. De manera que son gentes de una preparación intelectual académica, pero de primera indiscutible. Pero bien, volviendo a lo nuestro, don Luis, recalcando con la cuestión de lo del cigoto aquí. El cigoto, la célula estaminal del embrión, el embrión, una vez que usted lo elimina, este embrión se muere. Por eso es que se piensa que usted, si está manipulando los embriones, o hace un asesinato programado, o lo reduce al hombre a una producción en serie. La UNESCO la rechazó, aunque se pretenden algunos elementos, pero no es verdad. Sin embargo, la clonación terapéutica sí es posible, sin ese componente ético. ¿Cuál es? Que usted use células estaminales del adulto que no tocan el embrión. ¿Dónde están esas células? Pueden estar en el hueso, en el cerebro, en el mesénquima de varios órganos, en la sangre del cordón umbilical y en la placenta. Y entonces, esas células, interesantemente, y este ha sido un descubrimiento científico, pero de primera, extraordinario, esas células sí pueden regenerar también de manera similar a las células estaminales del embrión, células para reemplazar tejido en cerebro, en hígado, páncreas, hueso, y parecen ser... El problema que se da es que conseguir células del embrión son más baratas y estas son un poquito más caras. Entonces vea usted, ya nos ocupamos de elementos de carácter comercial. Es decir, ya usted le está poniendo al problema a la cuestión de curar a un hombre o un ser humano por elementos de tipo económico, exactamente. Y sabe, doctor, que acá la economía nuestra sabe cuál es, ¿no? Aquí en el programa, los minutos, nos quedan 3. 3 minutos. Sí. Bueno, hay algunos elementos que se pueden conseguir, si es verdad, producir vacunas, son elementos valiosos. Pero al final yo quiero centrarme en este aspecto. La moral lo condena, ¿por qué? Porque por supuesto pervierte el matrimonio, se pervierte la afiliación, es una nueva forma de racismo, que es una cosa muy grave,
Ya no se cita al hombre, se pervierte todo lo de relacionalidad humana y los peligros están en que esto caiga en manos de científicos sin conciencia, que caigan en manos de políticos inescrupulosos, de sectas religiosas fanáticas, en manos de terroristas, y por supuesto que ya hemos hablado de lo que es la hipocresía con que se está hablando, porque se le dio el título de preembrión, de cuerpo embrioide y cosas de esas, que ya se sabe pues que los primeros 14 días estamos en presencia de un ser humano. Por eso se pervierte la medicina, se pervierte el derecho a la familia, el matrimonio y las instituciones, como ustedes pueden ver acá, que lo han eliminado. Entonces, nuestro centro principal está el embrión humano, y este es el mensaje central. Es nuestro deber respetarlo como ser humano, como persona, por su autonomía genética y por lo más elemental, don Luis, por el derecho a la vida. Porque no podemos o no vamos a decidir usarlos como material biotecnológico, comercial o de desecho. Los legisladores se van a decidir o están a favor de la procreación humana o están a favor de la procreación sin sexo. No van a tener alternativa. La ciencia y el derecho tienen que estar hermanados en sano equilibrio por el bien de la sociedad civil. Recordemos este mensaje. Sí, doctor, ya en los albores ya pues de este programa, quería preguntarle rápidamente, he escuchado por allí, o he leído más bien, opiniones de algunos médicos que dicen, o algún médico que dice que la mayoría de los científicos son agnósticos o ateos. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Muy rápidamente. Y usted, por ejemplo, siendo un científico, es creyente. Así es. ¿Cómo explica usted eso y cómo pudiéramos comentar esa otra afirmación que acabo de dar? La razón es muy simple. Yo no encuentro contradicción entre la fe y la razón, como nuestro Papa bien lo explicitó en su gran encíclica Fe y Razón. Y hace una semblanza muy interesante. La fe y la razón son al hombre las dos alas que lo elevan a Dios. Porque la fe ilumina a la razón y la razón le sirve de sustento a la fe, porque nosotros no somos... Usted no le puede enseñar al Padre Nuestro a un gato. Imposible. Se lo va a enseñar a un niño, porque tiene intelecto, porque tiene razón, porque lo entiende, lo puede digerir en su mente, por decirlo de alguna forma. Pero usted no le va a enseñar el Ave María a un perro, porque no es un animal racional. Hay una frase en su presentación que yo tuve la dicha de ver en una ocasión que usted la presentó el jueves pasado. Usted hablaba de unas frases de unos científicos. Había uno que decía que mucha ciencia y algo así. ¿Podría decirnos la frase esa? Que me impresionó muchísimo. Es más, incluso se la voy a poner por favor. Para que la podamos apreciar. Porque algunas personas dicen que los que tenemos fe, pues, somos ignorantes. Bueno, quizás en mí eso sea verdad, pero quisiéramos decirle a ellos lo que piensan otras personas que sí no son ignorantes. Antes de eso debo señalar lo siguiente. La ciencia tiene una frontera, y esa frontera se llama ética. Porque no podemos aceptar una ciencia sin valores, no podemos aceptar una ciencia sin ética. Porque entonces estamos promoviendo la destrucción del hombre. Mire que aquí hay grandes científicos, como usted lo puede ver acá, si nos dan un pequeño close-up. Este gran científico, por ejemplo, que tenemos acá, Heisenberg, el primer trago bebido en el vaso de la ciencia natural hace uno como ateo, pero en el fondo del vaso espera a Dios. Dios está para los creyentes al principio, para el físico está al fin de todo pensamiento, Max Planck. Y veamos a ver lo que dice el gran científico Einstein. ¿Quién puede dudar que Einstein no era un gran científico, por amor de Dios? ¿Quién puede dudar de eso? Y sin embargo, vean lo que dice Einstein. Si la religión sin la ciencia es ciega, la ciencia sin la religión es coja. Albert Einstein. Este es uno de los pensamientos más hermosos y que viene de una de las mentes más brillantes y más lúcidas que ha dado la humanidad. Y vean lo que nos dice Gauchi: un poco de ciencia nos aleja de Dios y mucha nos conduce a Él. Sí, Roquel, muy rápidamente, en 30 segundos, ¿querrías compartir con los televidentes algún mensaje en cuanto a la existencia de Dios? ¿Alguna exhortación sobre la existencia suya? Para los que no creen. Para los que no creen. Bueno, lo fundamental que podemos solamente analizar es que la persona se busque a sí mismo en su interior y busque lo que él es, lo que él piensa y la aspiración que él tiene de lo absoluto. ¿De dónde viene esa aspiración que tenemos hacia lo superior, hacia lo más grande, y las dudas de quién somos, hacia dónde nos dirigimos y por qué estamos aquí? Son preguntas que nos llevan necesariamente, si las hacemos con sinceridad, a alguien que no conocemos, que es superior a nosotros. Eso es lo que el hombre debe buscar con sinceridad, y entonces cuando se encuentra a sí mismo,
más adentro de sí mismo, como decía San Agustín, se va a encontrar Dios. Sí, padre, cada vez que usted viene y yo no hago lo que ahora sí voy a hacer, me reclaman, es su acostumbrada bendición pre-clausura, porque le pido a la productora que no me corte enseguida. Después de la bendición quiero decir algo, pero le vamos a pedir, por favor, padre, que nos haga una bendición antes de que me linchen a la salida del programa. En primer lugar, pues, esa bendición que usted pide, porque Semper Gaudens siempre continúe en esta trayectoria de defender la doctrina de nuestra Iglesia, y también quiero, después de esta magnífica presentación del doctor Rafael, pronunciar aquí aquellas palabras del Salmo: ¿qué es el hombre, Señor, para que te acuerdes de él? La grandeza de Dios, para que le alabemos siempre a Dios por estos descubrimientos tan magníficos que ha hecho a la humanidad a través de la ciencia, porque la ciencia es el conocimiento de las cosas ocultas que nos ha podido dar el Señor por esa inteligencia soberana que nos ha dado. Por consiguiente, yo pido para todos los aquí presentes en el programa, todos los televidentes, una bendición especial del Señor y que les bendiga. Estamos casualmente en este periodo del Divino Espíritu Santo, que Él siga iluminando. Y sobre todo a nuestro Santo Padre, el Papa, Juan Pablo II, que es un admirable ejemplo de esperanza para toda la humanidad. Y no nos va a bendecir así con el gesto. Si usted me lo Sí, pide, se lo suplico, se lo imploro. que Dios nuestro Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y sobre todos los que trabajan en el Canal 11 y sobre todos los televidentes. Amén. 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 Doctor Rafael Antonio Díaz Salazar, tocayo, fíjese. Tocayo, sí. Gracias por estar con nosotros, por permitirnos este momento. Lastimosamente el tiempo no da para más, pero muchas gracias por haberse dignado estar con nosotros. Dios se lo pagará con creces. Muchas gracias a usted y muchas gracias al querido pueblo de Panamá y a la linda familia donde nos encontramos con mi esposa, que el Señor derrame todas sus bendiciones para ellos. Muchas gracias y que Dios bendiga a Panamá y a su pueblo. Yo también quería pedir bendiciones para su lindo país, Nicaragua. Muchas gracias. Aunque está siempre amenazado por terremotos y De toda naturaleza. de toda naturaleza, que el Señor derrame sobre su familia y sobre todo el pueblo nicaragüense bendiciones y gracias. Muchas gracias. Queridos televidentes, en la noche de hoy estuvimos con ustedes el doctor, Rafael Antonio Díaz. el padre Rafael del Valle. Roquel Cárdenas. y Luis, quienes les deseamos que por la gracia de Dios pasen una semana siempre alegres en el Señor.